Muy buenas, el Señor les bendiga. Con ustedes, Antonio Pérez Muñoz, pastor evangélico en funciones a su servicio. Vamos a considerar la palabra de Dios para tratar de dilucidar lo que la palabra del Señor nos enseña. Este vídeo es una respuesta al vídeo del señor Ismael Osorio acerca de la Trinidad. Bien, a la hora de considerar la doctrina en su contexto histórico a lo largo de la historia de la Iglesia, vemos que se han aparecido en relación a la cristología, a la doctrina de Dios, dos errores principales. Uno es el unitarismo, cuyo valedor principal fue Arrio, un presbítero de la iglesia de Alejandría, que sacó una interpretación muy particular acerca de Dios y del Hijo de Dios, en la cual él negaba la Trinidad y presentaba a la persona del Hijo de Dios como una criatura, una persona creada por Dios. Lo que pretendía Arrio, esto fue una innovación doctrinal, la Iglesia nunca creyó esto, lo que pretendía Arrio era salvar la distinción de personas que había en Dios. Por el otro lado, existe el error contrario. Uno es el unitarismo arriano y otro es el unicitarismo sabeliano. El unicitarismo, su valedor principal fue Sabelio. Y los exponentes actuales del sabelianismo, también más conocido como unicitarismo, son la secta de los llamados Solo Jesús. Los Solo Jesús son unicitarios y bueno, pues se ha desempolvado la vieja controversia unicitaria. Tanto el unitarismo arriano como el unicitarismo sabeliano son dos errores que ya están más que superados dentro de la historia de la Iglesia, pero que aproximadamente desde hace 120 años pues han sido resucitados y bueno, para confusión de las almas, y perdición de las almas. Entonces, repito, el unitarismo, para salvar la distinción de personas, sacrificaban la unidad de sustancia o de ser. Y por el contrario, el unicitarismo, para salvar la unidad de sustancia, sacrificaban la distinción de personas. Son dos errores opuestos, completamente opuestos. Bien, ¿cuál es la enseñanza bíblica? La enseñanza bíblica es distinción de personas en unidad de sustancia. Es decir, Dios es un solo ser en el que coexisten tres personas distintas. Bien, el señor Samuel Osorio dice que del dicho al hecho va mucho trecho. Bien, en la Biblia no existe eso. En la Biblia, del dicho al hecho no hay trecho. Lo que la Biblia dice, lo dice revelándolo por hechos. Y vamos a considerar los hechos en la Escritura que nos va a dar la doctrina correcta. Bien, en Juan 1.1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, los falsos testigos siempre dicen de que este texto demuestra preexistencia, pero no eternidad por parte del Hijo de Dios, y que lo único que denota es que Jesucristo fue creado en el principio, pero no, eso no es lo que nos dice el texto griego, ni en ninguna traducción, incluyendo la suya,
cuando traducen, empiezan a traducir correctamente el primer versículo del Evangelio según San Juan, pero al final acaban distorsionando el texto diciendo que el verbo o la palabra era un Dios con minúscula. Bien, dice, en el principio era el verbo. O sea, aquí no está hablando de la eternidad del verbo, del Hijo de Dios. No solamente de preexistencia, sino de la eternidad. ¿Por qué? Porque dice que cuando todo principió, cuando todo comenzó, cuando todo se originó, ya estaba ahí el verbo. El verbo ya era, el verbo ya existía desde el principio. Y esto no quita la eternidad al verbo, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque el texto bíblico habla así, de la misma manera que habla del verbo, así de la misma manera habla de Dios Padre. De tal manera que si nos vamos a Habacuc 1:12, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? Y ahí no está hablando del verbo, está hablando de Yahvé, está hablando de Dios Padre. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío, Santo mío? Habacuc 1:12. Luego entonces, si la palabra principio, desde el principio, referido a Dios Padre, significa eternidad, pues referido al Hijo significa exactamente lo mismo. Hay muchos textos que nos hablan de la distinción de persona y de la divinidad que comparten las tres personas. Yo he elegido, por ejemplo, Isaías 48:16. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio, aquí otra vez aparece la palabra desde el principio para hablar de la eternidad del verbo de Dios. Dice, desde el principio no hablé en secreto. ¿Quién es el que habla? ¿Quién es la palabra? El que dice, el Hijo de Dios, que es Jesucristo encarnado. Pues bien, dice, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, está hablando de la creación, dice, allí estaba yo. O sea, Él es antes de la creación. Él es el creador de la propia creación. Desde el principio no habla en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Dios, el Señor, y su Espíritu. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nos damos cuenta de que coexistían las tres personas en la eternidad, en el principio, desde el principio. Entonces, aquí vemos claramente distinción de personas, pero sin embargo hay unidad de esencia. Por eso en el Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Al decir y el verbo era con Dios, se está haciendo énfasis en la distinción de personas. Y el verbo era con Dios. Por eso dice, y me envió Dios el Señor y su Espíritu. Hay distinción de personas, pero sin embargo hay unidad de esencia. Distinción de personas. Y el verbo era Dios. Es decir, hay unidad de esencia. ¿Por qué? Porque se está diciendo que el verbo, el Hijo de Dios, era Dios, pero lo era en naturaleza. No quiere decir que fuese su Padre Dios. No era su Padre, pero era tan Dios como lo era su Padre. Este es el quid de la cuestión. Esto es lo que nos declara, lo que nos enseña Juan 1:1. Es decir, era Dios, pero lo era por naturaleza, no que fuese su Padre Dios, sino que era tan Dios como su Padre. Era Dios por naturaleza.
Y esto se expresa claramente sin el artículo, porque si el texto dijese era el Dios, con el artículo determinado jo delante, entonces significaría que el Dios con el cual estaba en el principio era el mismo. De tal manera que en este caso, si fuese así, los solo Jesús, los unicitarios, tendrían razón. Que las tres personas no son tales, sino que son tres modos de una misma persona. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad lo que dice es otra cosa. Lo que dice es que hay no tres modos, sino tres personas que coexisten en el mismo ser. Hay un solo Dios, un mismo ser divino en el cual coexisten tres personas distintas. Nosotros los seres humanos somos seres unipersonales. En cambio Dios es un solo ser, uno solo, tripersonal. ¿Cómo es posible que en un solo ser coexistan tres personas distintas? No lo sabemos. Podemos entender que así lo revela la Escritura, pero no podemos entender exactamente el hecho. Sin embargo, por fe lo aceptamos. ¿Por qué? Porque lo revela la Escritura. No lo entendemos, pero sin embargo lo que sí es entendible, lo que sí es comprensible, es que así lo revela la palabra de Dios. Vayamos al texto griego. Vamos a ver. El texto griego dice: en arge gen hologos, kai hologos gen proston theon, kai theos gen hologos. Uso la pronunciación erasminiano nebrijana, no la iotacista. Bien. Dice la última frase: kai theos gen hologos. Y Dios era el verbo. Fijémonos de que la palabra theos no tiene el artículo. Y esto es muy importante para los trinitarios. ¿Por qué? Porque sin embargo aquí la palabra theon, que va en acusativo, esta va en nominativo, está antecedido por el artículo ton. En cambio, el artículo aquí no está. No está. Y eso significa que se está haciendo énfasis en la naturaleza del logos. ¿Y qué naturaleza es la que tiene? La de Dios. Si hubiera puesto el artículo, si Juan hubiera puesto por inspiración del Espíritu Santo el artículo, significaría que el logos era su propio Padre. Y los sabelianos, los unicitarios, solo Jesús, tendrían razón, pero no la tienen. Como tampoco la tiene usted, señor Samuel Osorio, no la tiene. Porque usted dice que la mejor traducción es y el verbo era divino, pero se equivoca. Porque la palabra divino en griego es zeios. Sin embargo, esta palabra no aparece en el texto. Hemos visto que la que aparece es esta otra, Theos, Dios. Luego entonces la mejor traducción es y el verbo era Dios. Traducir y el verbo era divino sería, digamos, interpretar, poner una interpretación de lo que supuestamente Juan pretendía escribir. Pero no estamos llamados a traducir y poner nuestras propias reflexiones acerca de lo que el escritor quería decir, cuando la cosa está clara. Ahora, cuando la cosa no está clara, entonces podemos acudir a una traducción dinámica y no literal. Pero no es el caso, no es el caso. Ya le digo, si Juan hubiera querido decir y el verbo era divino, el texto griego adecuado lo tenía a mano. Sin embargo, no lo usó. Nos quería decir que el verbo era Dios por naturaleza. Es decir, que el verbo estaba con Dios el Padre, sin embargo no era su Padre, pero era tan Dios como Él. Era Dios por
naturaleza. Theos sin el artículo. Bien. Hay textos en los cuales aparece a Jesucristo nombrado con el artículo, llamándolo Dios, y sin embargo tiene el artículo, para enfatizar su plena divinidad, de tal manera que no, el que en Juan 1.1 no tenga el artículo no le resta divinidad a Jesucristo, ni muchísimo menos. Estos textos aquí se están llamando a Jesucristo Dios, pero con el artículo. Y por otro, en contrapartida, hay textos referidos a Dios Padre que se le llama Dios y sin embargo no va antecedido por el artículo. Es decir, se le llama Dios sin el artículo. Puede usted comprobarlo, lo puede comprobar cualquiera que vea este vídeo, yendo al texto griego, en los cuales no aparece el artículo y sin embargo se está llamando al Padre Dios. En estos otros, al Hijo, a Jesucristo, se le llama Dios y sin embargo tiene el artículo. O sea, que la ausencia de artículo o no resta divinidad a Jesucristo, ni muchísimo menos. Por lo tanto, la mejor versión que se puede hacer de Juan 1.1 es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En todas las versiones, en casi todas las versiones, es traducida de esa manera. Y el verbo era Dios. Por ejemplo, en la Reina Valera, en la versión Dios habla hoy, en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia de Jerusalén, en la Nácar Colunga, en la Bober Cantera, la Biblia Casa de la Biblia, en la traducción Biblia Herder, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente unas pocas Biblias de traductores de dudosa ortodoxia han traducido el verbo era un Dios o el verbo era divino, como de alguna manera queriéndole restar a la persona del Hijo de Dios su propia divinidad. Pero son minoritarias. La inmensa mayoría en cualquier idioma, holandés, francés, italiano, español, inglés, la inmensa mayoría de las traducciones traducen correctamente y el verbo era Dios. Porque no solamente que ya no es que no sea la mejor traducción, es que es la única correcta y la única posible. Bien, usted nos dice, señor Samuel Osorio, que es usted politeísta. ¿Es usted politeísta? ¿Sí? Entonces usted no puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque los cristianos somos monoteístas. El monoteísmo es la primera de las doctrinas del cristianismo. Es lo primero que aprende un cristiano. Es lo primero que resalta en el cristianismo, el monoteísmo. La más fundamental de todas las doctrinas es precisamente el monoteísmo. Y hay muchos textos que nos hablan de que existe solamente un Dios. Hay un solo Dios. Por ejemplo, Isaías 44:6. Por ejemplo, Primera de Corintios 8:4. Efesios 4:6. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 2:5. Y hay cientos de textos que nos revelan de que hay un solo Dios verdadero. Son los paganos los que son politeístas. Por lo tanto, no es propio de un cristiano decir, bueno, de alguna manera yo soy politeísta, ¿y por qué no? No, es que es imposible ser cristiano y ser politeísta. Son dos cosas que están diametralmente desunidas. No pueden estar unidas el cristianismo y el politeísmo.
la iglesia de Jesucristo, la falsa iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones, son politeístas. Y toda su teología no es más que un alarde de paganismo y de mitología. Yo no creo que usted quiera unirse a esa mitología, porque los paganos contra los cuales los cristianos tuvieron que lidiar y los propios mártires que fueron llevados a la arena del circo romano, ¿verdad? De los anfiteatros y eran comidos por las fieras, morían precisamente porque eran monoteístas. Precisamente morían porque eran monoteístas. Entonces, por el amor de Dios, politeísmo es lo primero, es lo fundamental, es la primera doctrina del cristianismo, que hay un solo Dios, no hay más, hay un solo Dios. Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Aquí tiene usted un texto bien claro, y no hay otro. Y dice, yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. ¿Queda claro? Yo creo que está muy claro. Podemos ir a Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo. Recordemos Isaías 53, el siervo de Dios. Dice, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Unidad de esencia, pero sin embargo distinción de personas. Dice, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que no existe un Dios grande y un Dios pequeño subordinado a Él. No, la Escritura nos dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, volviendo a su vídeo, usted cita Isaías 9:6. Si no lo he entendido mal, usted cita Isaías 9:6, en el cual se dice Dios fuerte, para decir que no es el Todopoderoso, sino un ser formado por Dios, mayor, por Dios que es mayor, frente a un poder menor. Entonces, ¿qué diríamos de Jeremías 50:34? Que dice, el Redentor de ellos es el fuerte. El Redentor de ellos es el fuerte. Yahvé de los ejércitos es su nombre. ¿Tiene Dios el Padre un poder menor porque se le llame el fuerte? Igual que al Hijo de Dios en Isaías 9:6 se le llama Dios fuerte. Evidentemente no. ¿No será que el Padre, que es Dios fuerte, y el Hijo, que es Dios fuerte, son el mismo ser divino, aunque distinta persona? Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vemos que en la Biblia, que es la palabra de Dios, del dicho al hecho, no hay trecho. No hay ningún trecho. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es un hecho. Este es el hecho.
Este es el hecho. Podríamos seguir disertando, pero no es mi intención entrar en polémica, ni que esto suponga una escalada de vídeos de réplica y contrarréplica, ni muchísimo menos. Solo pretendo defender la doctrina bíblica. Es lo único que pretendo. Mi celo es defender la fe una vez dada a los santos. Pues con ustedes, el pastor Antonio Pérez, a su servicio, que Dios les bendiga, y espero que esta exposición de la palabra de Dios les haya edificado. Que Dios les bendiga.